Proverbios 16:18. Leemos en honor a mi Dios, nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Voy a leer otra vez. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Pues, vamos a predicar bajo el tema el pecado de la soberbia. El pecado de la soberbia. Hablar de la soberbia es hablar de algo pero muy viejo, porque la soberbia comenzó en el cielo. Satanás, yo sé que muchos conocen el panorama. Satanás se sintió superior, porque ese es el pecado de la soberbia, de una persona que se siente mucho más superior hacia otros. Yo me imagino que antes de él pecar de esta manera, pues no era así. Él tenía quizá una manera mucho más humilde. Satanás no fue creado de la noche a la mañana y cuando se vio creado dijo, bueno, pues me voy a sublevar. No. Eso pasó el tiempo, quizá años, miles de años. Y la soberbia tocó la puerta de su corazón y lo llevó a pecar. Él se sintió superior a Dios y quiso tomar el lugar de Dios. Yo me imagino que si él quiso tomar el lugar de Dios, ¿en qué posición él quería poner a Dios? Probablemente lo quería poner por debajo de él, o quizá deshacerse de Dios. Como usted sabe la historia, la voy a relatar solamente un poquito rápido, pero el que la quiera saber se encuentra en Isaías 14, también puede buscarla en Ezequiel 28. Y así sucesivamente en varios capítulos, pues nos narra la historia de la caída de Satanás. Primero comenzó todo con un engaño. Satanás era elogiado donde quiera que iba por su hermosura, su atracción. Y eso fue, pues entonces, dañando su corazón. De tal manera que se ensoberbeció y se sintió superior a Dios. Y quiso, pues, tomar el lugar de Dios. Y todos saben las consecuencias de esto. ¿Qué le pasó a él? Fue detronado del reino de los cielos. Porque la soberbia es un engaño. La soberbia es un engaño. Si eso pasó en el cielo, o sea, en el mundo espiritual, nosotros no estamos exentos de vivir la misma historia, de padecer o pasar por lo mismo. ¿Qué es soberbia o qué es un soberbio? Un soberbio es una persona cuyo concepto es sentirse superior a los demás. Pablo dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada cual piense de sí mismo como con cordura. O sea, debe de tener, a la hora de pensar, de analizarse, de autoanalizarse, debemos de sentirnos inferior. Y cuando hablo de sentirnos inferior, no es que nos vamos a poner como alfombra para que todo el mundo nos pise. No. Pero debe de haber dentro de nuestro ser ese espíritu humilde. Que nos haga sentirnos a nosotros inferior a nuestros hermanos. Aunque sea pastor, aunque sea ministro, aunque sea obispo, aunque sea presidente, si sirve en este mundo espiritual,
debe de haber un espíritu que lo haga sentir inferior a los demás. No, porque yo soy el pastor y todos están por debajo de mí. Eso no es así, eso es pecado. Jesús puso como ejemplo a un niño, lo puso en medio y dijo: miren esto, de cierto os digo que el que no sea como este niño no podrá entrar al reino de los cielos. Y en la discusión por las posiciones que había entre los discípulos cuando Jesús se iba, y discutían y quién se va a quedar como líder superior de esta congregación, Jesús puso como ejemplo y dijo: mire, ustedes ven que los gobernantes de este mundo pelean por posiciones para sentirse dueños y señores de los demás. Estoy parafraseando. Pero aquí, dice Jesús, no sea así. Aquí el que quiera ser superior debe de ser como su servidor. O sea, que los señores, los líderes superiores aquí se identifican sirviéndole al otro. Pero qué confusión muchas veces existe en las posiciones e incluso de la misma iglesia, que la gente quiere las posiciones, persigue las posiciones, ya sea local, ya sea distrital o regional o internacional, de cualquier denominación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder manifestar o desarrollar ese espíritu soberbico que hay dentro de ellos, que no le permite vivir sin gloria y sin poder. Pero es un error. Aquí no es así. Aquí cualquier posición, aquí cualquier posición que yo pueda querer lograr alcanzar, debo de entender que la estoy alcanzando para servir a los demás. Por eso dijo un filósofo mundano que él no entendía ni nunca iba a poder comprender lo que dice Pablo en Filipenses 2, capítulo 9, capítulo 6, 7 y 8 y 9. Cuando él dice: haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, en que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El filósofo concluye diciendo que él nunca va a poder entender que como un Señor y amo dejó su gloria para venir a esta tierra a servir, cómo dejó de ser alabado para venir a esta tierra a ser insultado, cómo dejó de ser venerado para venir a este mundo a ser escupido, cómo dejó de ser servido para venir a este mundo a servirle a los demás. Y por último dijo: tampoco puedo comprender cómo él se pudo aplastar o abajar o agachar, como podamos interpretarlo, para lavarle los pies, que es una señal de servicio fuerte. Y ustedes saben que en la antigüedad, cuando un anfitrión invitaba a personas que se sentían que estaban por encima de ellos, cuando ese anfitrión invitaba a esa persona, tenía que inmediatamente quitarse. Esto era algo simbólico, pero tenía mucho poder en los tiempos antiguos. Quitarse el traje. Quitarse el traje. Buscar una toalla sagrada, la más blanca y la más limpia. Buscar un canasto con agua o una vasija con agua y abajarse y lavarle los pies a ese ser superior que había llegado a su casa.
que él había invitado para que viniera a su casa a comer con él, a cenar con él. Él tenía que hacer eso, el anfitrión tenía que hacerlo. Por eso la soberbia que había en el corazón de Simón nunca le permitió ver que quien estaba frente a él era superior a él. Porque la soberbia o el pecado de la soberbia no te permite ver más alto y más superior que tú a quien está al lado de tú. Note eso, que el soberbio, el que tiene ese espíritu de soberbia, llega lejos, alcanza la mejor posición, quizás hasta más que tú, que lo único que quiere es servir a los demás a través de la posición. Pero el soberbio es sagaz, se da a querer, todo el mundo lo conoce y fácilmente en cualquier elecciones, ya sea mundanas o espiritual, llega quizá hasta más lejos que nosotros. Porque ser soberbio es sagaz. Con tal de lograr su objetivo, es capaz de dar hasta fortuna, su fortuna, y servir y hacer, porque el espíritu de soberbia los sigue y se dan a querer. El humilde no es tan conocido. El humilde está todo el tiempo en la parte de atrás esperando llegar para poder servir. Y muchas veces no llega, es porque no lo está persiguiendo con tanta ansia como el soberbio. Y Simón, cuando Jesús llega, Simón lo que quería cumplir con un requisito no más. Este hombre es una figura importante, este hombre es muy mencionado, y yo quiero ponerlo en mi récord. Quiero ponerlo en mis récords, ponerlo en mis notas de que a mi casa llegó alguien de mucha importancia y yo quiero sacar cuando se esté hablando de él mis notas y decir orgullosamente que él comió en mi casa. ¿Qué pasa? Que a Simón se le había olvidado los requisitos. ¿Por qué? Porque el espíritu de soberbia nos engaña a nosotros mismos. Esto me acuerda una vez que estoy en el aeropuerto el Kennedy en Nueva York, esperando un vuelo para viajar hacia San Juan, Puerto Rico. Y en el grupo inmediatamente llegó un señor que yo no lo conocía, pero yo vi que todo el mundo se paraba y empezaba a tirar fotos. Y yo, ¿quién es ese señor? Ese señor es una figura importante. Yo dije, espérate, yo no me voy a quedar atrás. Y saqué mi teléfono y comencé a tirarle fotos al hombre. Pues yo no sé quién es. Y una señora de lejos me vocea y me dice, nene, ¿y quién es él? En ese momento yo quería que se abriera la tierra y me tragara, porque yo estoy tirándole fotos, yo estoy haciéndole pequeños videos, pero yo no sé quién es él. No me interesa. Yo lo que quiero es que cuando se hable de él, yo decir, lo tengo en mi teléfono, lo tuve cerca. Mira cómo lo fotografié y hice hasta un video. Y me ponía de esa forma, por si acaso, para que quedara mi rostro y el rostro de él. Pero a la hora de poder explicar, no pude explicar, porque no me interesaba. Eso le pasó a Simón. A Simón no le interesaba quién era que estaba ahí. Pero una mujer que vio que a un grande que había llegado a la casa de un anfitrión, nadie le dio el valor que él se merecía. Ella se postró a sus pies y comenzó a llorar y empezó a enjugar con sus lágrimas sus pies y a quitarle el polvo. Y como no hubo toalla, ella se soltó el pelo y comenzó a secar con sus pelos aquellas lágrimas. Pero el soberbio lo que empieza es a hacer actos de prejuicios. Si este fuera profeta, él supiera quién es esa que está ahí. Pero como él no es profeta, y dice la Biblia que Jesús, entendiendo, interpretando lo que tenía Simón en su corazón, Jesús le hizo una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Un acreedor tenía dos acreedores.
Uno debía 100 denarios y el otro debía 50 denarios o 20 denarios. Vamos a decirlo así porque lo estoy parafraseando según mi interpretación. Viendo él que no podían pagar, pues le perdonó las deudas a ambos. ¿Quién fue más agradecido? Y dijo Simón rápidamente: el que se le perdonó más. Bien ha respondido, porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. Porque el soberbio es visto en la iglesia como el que menos alaba. Los que alaban y adoran a Dios con entrega y gritos y lágrimas son aquellos que sienten que el perdón de Dios los ha arropado. Pero el soberbio empieza a pensar: como yo no he hecho tanto, como yo me he conservado, y llega ese pecado es tan fuerte que hay veces que nos hace sentir igual a Dios en santidad. Igual a Dios en santidad, porque ese es el pecado de la soberbia. Difícilmente disfrutemos de una adoración o una alabanza que exalte a Dios. No importa la letra que tenga la alabanza, porque el soberbio está engañado. El que tiene ese espíritu está engañado. Si es una alabanza que habla de perdón, de pecado, eso no es para mí, eso es para este sucio pecador que está aquí. A mí, no, porque yo soy santo. Yo soy santo. Nada que hable de perdón a mí me puede tocar, porque yo he sido... Eso es soberbia. La soberbia es el pecado más horrible que puede existir. Alaben los que se sienten agradecidos, que alaben los pecadores. Yo no. Porque es que yo he sido demasiado santo. Y no, es que eso es soberbia. Y la soberbia te lleva a la perdición. Simón no pudo interpretar que quien estaba en su casa era superior a él. No, porque él se sentía tan santo y tan superior que él entendía que él no tenía que humillarse a lavarle los pies a nadie. A mí hay que lavármelo. Eso fue lo que interpretó Simón. Y usted se cree, mire, amado, que yo he ido a congregación, porque yo no puedo creer que aquí sean así. Ahí me da deseo de tirarle hasta el micrófono a la gente, porque estamos hablando de perdón, que el Señor no perdonó y la gente está bien, buscando una cuora, volando. No, el que se siente agradecido, está quebrantado. ¿De qué está hablando esa alabanza? Está mencionando a mi Cristo y las lágrimas deben de correr. Cataratas de lágrimas debe de haber en los ojos de la congregación que se siente arrepentido. Oh, gloria a Dios. Y Jesús le dijo, tú has respondido muy bien, Simón. Muy bien. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. Ahora, ¿cuáles son los pecados que no son perdonados? Los que no son confesados, los que no se reconocen. Y difícilmente a una persona con un espíritu soberbio o con el pecado de la soberbia en sí, no va a reconocer su falta. Por ende, no la va a confesar. Otro ejemplo de soberbia: la oración del publicano y el fariseo. El fariseo oraba de pie. Gracias, Señor. Porque mire, la oración del judío era la oración más arrogante que se podía escuchar. Dos frases que ellos nunca soltaban era dándole gracias a Dios por no ser pecador, y le daban gracias a Dios por no ser hombre, por no ser mujer. Eso eran los varones. Gracias, Señor, porque no me hiciste mujer. Y eso eran repetitivas. Por eso Dios dijo que eran vanas las repeticiones de ellos. Señor, gracias porque no soy mujer. Es un orgullo para un judío varón. Gracias porque no soy pecador. Gracias porque yo ayuno.
Gracias porque yo oro. Y así se pasaba ese fariseo con ese espíritu de soberbia, porque eso molesta incluso hasta los oídos de Dios. Gracias, Señor, porque yo no soy un pecador. Y muchas veces la soberbia como te hace sentir un tanto superior hacia los demás, te da como un poco de sentido de señalación. Si hubiese predicado yo, hubiera puesto esto y esto, porque así eso es lo que es un conflicto a veces. Si yo estuviera cantando, hubiera puesto una voz un poquito más baja y otra más, porque ese es el espíritu de soberbia, no te deja concentrarte en ti, sino en mirar los errores de los demás. Si fuera yo, ustedes jugaron antes el yo-yo, porque era yo, si fuera yo, y si fuera yo, y eso es un yo del mismo infierno, porque es el espíritu de soberbia. No te deja ver tus propios errores. Como dijo el salmista cuando tuvo el conflicto con sus pecados, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Dios, del comezón oculto. Y la soberbia te hace ocultar tus pecados, tu falta. Gracias, Señor, porque yo no soy pecador como ese. Mírenlo cómo está ahí. Por eso es que él se tira de rodillas, pero los santos oramos de pie. Gracias, Señor, porque yo ayuno. Ese no ayuna. Mira cómo está de robusto. Y mira cómo tiene la barriguita de esa de pentecostal, de esos que comen sin ayunar. Míralo cómo está. Y eso es una soberbia, y una soberbia, y una soberbia. Llegan a las iglesias, y eso da pena decirlo, con termómetros espirituales, midiendo la espiritualidad del otro para sentirse superior. Porque eso hace el espíritu de soberbia. Gracias, Señor. Y todo el tiempo ese fariseísmo. El fariseo no oraba si no era en la plaza pública. Pero su oración no era de gemido, sino de exaltación a sí mismo. Sus oraciones no eran de quebrantamiento, sino de elogio a sus obras. No oraba si no había más de 5 o 6 personas donde pueda ser visto por los hombres y lo alaben y digan: wow, wow, pero wow, tú eres terrible. Que tú ayunas así, que tú oras así, que tú buscas así. Mentira, eso es soberbia. Los mansos de espíritu no resaltan sus obras propias. Los mansos de espíritu se mantienen callados. Pero la gloria que portan hablan por ellos mismos. La unción que portan hablan por ellos mismos. De hecho, el que verdaderamente busca a Dios siempre cree que no tiene nada. El que ayuna, el que ora, siempre cree que necesita ayunar y orar más. Es que tengo que meterme, es que tengo que buscar. Pero ahora pues tú estabas entre días, es que no sé, es que tengo hambre. Pero en una esquina de ese templo había un pecador publicano, que dice la Biblia que no quería ni alzar su vista, dándose en el pecho diciendo: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Y Jesús dijo: ¿quién salió justificado de los dos? El pecador. Verso 18. Antes del quebrantamiento,
es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pero varón, cuidado, no, que cuidado que si yo me lo sé todo, yo lo conozco todo, a mí nadie me enseña nada, yo conozco la Biblia de Génesis a Apocalipsis, eso es soberbia, pero yo la conozco toda. El que conoce siempre cree como si nunca ha conocido, y los consejos son deleite a sus oídos. Viene un nene pequeño y le dice algo y dice: ese Dios hablando conmigo para que yo busque, pero el soberbio, quítate de ahí. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Tú sabes de algo? ¿Tú sabes de algo? Como escuché un pastor, es que los niños no pueden darme un mensaje porque los niños no tienen que enseñarnos. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Que no hay una palabra en el corazón que Dios ponga en el corazón de un niño. Señores, Dios habló a través de una burra, de un asna, que se paró porque no quería cruzar, porque había un ángel con una espada desenvainada y quería defender a su amo, pero la locura del profeta, la soberbia del profeta no le permitió ver que quien estaba actuando de corazón era el asna, para que él no se perdiera y muriera en ese entonces si cruzaba la línea roja que ya Dios no quería que él cruzara. Y golpe con ella, y maltrato a esa burra, a esa asna, y dándole golpe al asna, hasta que el asna por fin abrió su boca y habló. ¿Por qué me pega, abusador? ¿Por qué me maltrata? Porque la soberbia te ciega. Nos ciega, mis amados hermanos. Nos ciega. Nos deja ciego, no nos deja ver nuestros propios errores, nuestra propia falta. Gloria a Dios. Los humildes difícilmente lleguen a grandes posiciones. Digo difícilmente porque cuando es Dios que tiene un plan, aunque Dios tenga que romper, como dicen en los campos, corotos, Dios lo lleva a la posición. Pero en este tranque y esta mundanalidad que se ha metido en las iglesias ahora mismo, la gente poniendo y quitando y haciendo lo que le dé su gana, sin buscar el propósito y la voluntad de Dios en nadie, los humildes estamos feos. Y yo no me voy a meter a soberbio para alcanzar nada. Ni como dicen en mi barrio, ni voy a usar tigueraje mundano. Y voy a decir esto, mire, cuando yo lo viví eso, cuando estábamos en elecciones, asamblea en República Dominicana de nuestra organización, el MI, pues quien se estaba postulando era un amigo mío. O sea, le digo amigo porque me ayudó, pero él quería esa posición. Yo quiero ser presidente nacional de República Dominicana. Y andaba dando compritas a los pastores. Yo espero todo el mundo, el mismo mundo, antes de las elecciones. Si me oye mi hermano. Oh, gloria a Dios. Ah, no, pero para lo que usted quiera. Así mismo me dijo, lo que usted quiera, usted sabe que estamos para servirle. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Aquí el que cree en la Biblia y cree en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, se somete a lo que venga. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Vine a orar por ustedes y orando por pastores nada más, pues no había miembros.
No, pero los que tenían voto para votar, sí tenían necesidad de que se les diera comida, de que se les busque, de que se... Eso es soberbia. ¿Por qué? Porque el manso que espera en Dios difícilmente llegue. Pero los soberbios alcanzan las mejores posiciones. Y termino con esto. No fue que yo terminé con el mensaje, yo pudiera seguir, pero como le dije de la hora, mire esto. Probablemente, al manso usted lo identifique siempre ocupando la posición de un soberbio sin querer. Porque el soberbio, como vi una dramatización que se llama El traje del pastor, aquí mismo la presentaron, el soberbio se confunde con las cosas. Los problemas le llegan y no lo siente porque su interés no está en tener la posición para servir en la posición, no, sino para que le sirvan y lo engrandezcan. Pero el manso de espíritu se mantiene sin doblez. Entonces, ¿dónde es que hay que mapear? ¿Dónde es que dice esto? Pero el soberbio llega de una vez diciendo, ¿cuál es la posición mía? Dime, ¿qué es lo mío? A mí no me pongan abajo, póngame arriba. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Un soberbio es aquel que con sus hechos niega haber conocido a Dios. Un soberbio es aquel que le huye a sus realidades antes de enfrentarlas. ¿Cuál es tu realidad? El mapa, enfréntalo. Pero el soberbio, no. Yo no vine a eso. Un mapa y mapear la iglesia. No, lo mío son los altares. Porque eso es lo mío. Ese es el soberbio. Entonces, ¿qué hace? Le corre a su realidad. Yo me voy de esa iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no reconocieron mi talento. ¿Y cómo es? Perdón, hermano, pero eso es lo que uno ve a diario. Y como no me reconocieron, denle un aplauso al Señor. Eso no es unción. ¿Sabe qué es eso? Soberbia. Lo que pasa es que le cambiaron el nombre. Eso no es unción, eso es soberbia. Oh, pero lo que me querían tener era cocinando. Y ese fue ese ministerio mío, ese no es el mío. El mío es predicar, cantar, los altares, es mover multitudes y escenarios. Ese es el mío. Mentiroso, soberbio. Eso no es lo tuyo. Lo tuyo es lo que Jehová te quiera poner. Lo que Jehová nos quiera poner a nosotros. Eso es lo nuestro. Pero nunca lo podrás ver. Porque antes de la caída es la altivez de espíritu. Primero comenzaste con una sensación de altivez, menospreciando a los pequeños, menospreciando a todo el mundo. Primero comenzaste así. Por eso, mis amados, oh gloria a Dios, la caída es inminente, pero es segura es la caída. Al menos que Jehová quiera tener misericordia y ayudarnos a nosotros de no caer en eso. Y nos libre a nosotros. Mira, varón, para que limpie eso. Yo no vine a eso. Lo mío es cuidar. ¿Está loco? ¿Usted cree que yo voy a estar de rodillas buscando a Dios y que patada y que no? No, usen a lo nuevo. No, eso es soberbia. Soberbia.
Que el Señor nos ayude.